Muy bien, le damos continuidad al programa y ya recibimos a nuestra próxima invitada, con quien, bueno, vamos a seguir un poco la línea educativa también, el trabajo de la agencia universitaria. Al margen de esto, quiero decir, no va a salir al aire, pero estamos haciendo muy buen análisis de los medios de comunicación. No la tenía desde ese lugar, pero siempre es valedero cuando alguien trae también su mirada de cómo se trabaja o cómo se comunica, ¿no? Bueno, es docente también del tema, sabe. Está con nosotros Mariana Andrujoy, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Mariana? Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. No vamos a seguir lo de la comunicación, No, lo dejamos para... eso dejamos para atrás de la cámara. Exactamente, para fuera de escena. Pero hablemos de datos positivos y de datos que van surgiendo también del trabajo justamente de agencia universitaria. Bueno, hace un rato hablábamos un poco de la educación pública también y hablábamos de las oportunidades que se dan y que son varias, más allá incluso de la educación pública aquí, que es un abanico muy importante, pues se convirtió ya definitivamente en una ciudad universitaria, y se habla de alrededor de más de 40% del alumnado que viene de otra localidad. Sí, bueno, hay varios datos ahí muy interesantes para analizar. Nosotros venimos trabajando sobre este concepto de Posadas como ciudad universitaria y retomando incluso por ahí un poco de la entrevista anterior, pensar en este sujeto universitario dentro de la ciudad. Incluso hay autores que trabajan de cómo las ciudades universitarias también promueven toda una cuestión de desarrollo cultural, de desarrollo científico. No son las mismas ciudades, ¿no? Ese estudiante, incluso esa diversidad de estudiantes que vienen de otros lugares, de otros orígenes, con otras costumbres, con otros conocimientos, le dan como también una impronta diferente a la ciudad, que es muy destacable en términos educativos también claramente. Y ahí nosotros hicimos una encuesta, un relevamiento socioeconómico de los estudiantes de nivel superior de Posadas, tomando una muestra, y encuestamos a los estudiantes para conocer, bueno, sus características generales, las cuestiones económicas, de salud, de recreación, de deporte, de dónde vienen, esto que decía, bueno, nosotros tenemos una matrícula o una población universitaria que es de 40.000 estudiantes universitarios, el 10% de nuestra población en Posadas es universitaria, es un estudiante universitario, y ahí nosotros retomábamos algunas características que tienen las ciudades universitarias del mundo. Primero, que son ciudades jóvenes. El relevamiento sale que el 80% de los estudiantes no supera los 25 años. Esto condice con la media de la provincia, que somos la provincia más joven, con una edad promedio de 28 años, ni 30 ni 35, 28 años, bastante joven. Bueno, los estudiantes que están estudiando en Posadas tienen, el 80% de ellos tienen hasta 25 años. Esto que vos decías, de ese 100%, el 40% viene de otros lugares. Primero que el 60% se quedan Posadas, eso es destacable. Y después vienen de otras localidades, de otras provincias, sobre todo de la provincia de Corrientes, de las ciudades cercanas como Ituzaingó y Virasoro, y también de otros países, obviamente, que Paraguay y Brasil son las que se destacan. Después hay otras características también que fuimos relevando, bueno, son más mujeres que varones, son el 65% mujeres, el 70%, por ejemplo, de los estudiantes dicen que practican algún tipo de deporte. Una o dos veces por semana es lo máximo, pero entre ellos se destacan el fútbol primero y también el gimnasio. Bueno, ahí ustedes le apuntaron bastante bien también, porque las actividades deportivas fue un poco también la premisa de proponer que los estudiantes también universitarios tengan hasta incluso una suerte de, entre comillas, le hace así, ¿no? una propia liga, digamos, para bueno, la línea de deporte de la agencia universitaria con los universitarios, ya para finalizar el año como análisis, es lo que nos permitió el mayor contacto. O sea, lo que más interés generó en todas nuestras líneas de trabajo, bueno, por esta cuestión, ¿no?, del ocio, de la recreación, de estas cuestiones también como parte dentro de la salud mental, porque destacan también estas cuestiones como actividades que hacen al momento de pensar en su salud mental. Bueno, la cuestión económica también nos parecía muy relevante destacar. ¿Por qué? Porque venimos con esto, ¿no? Bueno, el estudiante viene a la ciudad,
estudia, pero también alquila, Claro. paga una cuota, compra en el negocio del Me quedé barrio. pensando en eso. Se Ese visten. 10% de esa población es un movimiento económico que se generan alrededores donde justamente habita o convive ese estudiante. Así es, bueno, de los estudiantes que nosotros encuestamos, hay un promedio que se pudo sacar de cuánto invierte ese estudiante universitario y está invirtiendo en la ciudad de Posadas 480.000 pesos mensuales aquel que paga una cuota, por ejemplo. Claro. Y aquel que por ahí no está pagando una cuota, alrededor en promedio 415.000. Ahora, eso es un promedio, obviamente que hay estudiantes por debajo que también se sostienen no, pero ese es un poco. Y ahí lo interesante que demuestra este informe, que lo invitamos a todos a mirar, es que eso que invierte el estudiante tiene un efecto multiplicador, que es esto que decimos, bueno, hay un gasto directo que es, bueno, pago la cuota, pago el alquiler, pero eso tiene un efecto multiplicador en la ciudad que es siempre, que según lo que está en el informe, es del doble. Si ese estudiante está gastando 400.000, eso se revierte en 800.000 pesos mensuales en la ciudad, en diferentes términos, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión importante también para seguir trabajando en esta cuestión del sujeto universitario dentro de la ciudad. Bueno, también nos interesaba saber un poco, bueno, alrededor de los barrios universitarios. Nosotros, las características de las ciudades universitarias también es tener una zonificación de ciertos barrios que son universitarios, y ahí sale que del 60% de los que alquilan, eligen hacerlos en 3 barrios universitarios. Primero Miguel Lanús, que se lleva casi el 30% en la elección de dónde vivir, y después zona centro, que incluye el barrio Tajamar y también Villa Sarita, que sigue siendo una zona universitaria. Uno por ahí puede pensar que tiene un costo más alto, etcétera, pero bueno, también el estudiante, al momento en que le preguntamos, nos menciona esto. Bueno, el primer año es de adaptación, etcétera, elige estar más cerca del centro, porque bueno, por ahí un ámbito más conocido, y después ya se anima a moverse más afuera de la ciudad. Y el tercer barrio, el barrio Palomar, y Villa Urquiza, que también son barrios universitarios y que son elegidos por los estudiantes. Son buenos números porque también es una matriz para, podemos decir, por dónde voy, por dónde lo trabajo, que le deja también al municipio justamente todo este movimiento, y que, mira, viene a colación, pareciera tan planificado un bloque con el otro, ¿no? Sí. Porque vos hablás de alumnos que no superan los 25 años. Exacto. Esto mata el relato de los estudiantes crónicos. Exacto. En primera instancia, ¿no? Después, bueno, ¿qué le aportan? Le aporta movimiento económico, le aporta movimiento económico importante. Y ese porcentaje amplio también de posadeños que se quedan por el amplio abanico justamente de ofertas que tiene la ciudad. Bueno, y ahí, por ejemplo, cuando le preguntábamos también por la cuestión económica, de cómo se solventaban, el principal aporte es de los padres, es de la familia, un 70% de sus aportes vienen de la familia, otro 30% se divide en algunas cuestiones de trabajo, algunos de ellos, la cuestión del trabajo aparece, pero aparece con trabajos más informales o también emprendimientos personales, y otro porcentaje que siempre se encuentra en búsqueda de algún trabajo, ¿no? Pero el principal aporte ahí es la familia. Entonces, también viene a sostener esta cuestión que es ese joven que está empezando, que bueno, se va a una ciudad o que se queda y que tiene ese apoyo familiar. Y después, en menor medida, hay otros programas, bueno, de becas, etcétera, pero no como una cuestión principal para solventarse. También de alguna manera rompe de que estas ideas, estos prejuicios de que hay excesivas becas o que etcétera, porque en realidad no es nunca el principal sostén del estudiante, es un plus, pero no es el principal sostén de ninguna manera. No existe eso. Quizás en las películas yankee es embargado el futuro igual. Claro, sí, esa es la parte que no la cuentan igual en la película yankee, donde el flaco fue un gran deportista y le dan una chamullo. Acá no pasa eso, acá hay banca fuerte de los padres, en el caso de la educación pública del Estado, y después, bueno, obviamente esto, ¿no? Un poco la búsqueda de una ayuda o ayudarse para algún gasto, aquel que por ahí tiene la posibilidad de emprender y demás, con cositas tipo freelance y demás también. Bueno, ahora la suerte también de poder trabajar desde la compu hace que muchos de los chicos que por ahí tienen conocimientos avanzados, con todo lo que tiene que ver con informática, tienen algún trabajo. Bueno, ese dato está también en la encuesta, hay un alto porcentaje de estudiantes que acceden a la conexión
conectividad, eso también, bueno, tiene que ver con todas estas cuestiones. También aparece la cuestión de cuál es el principal medio de transporte que utilizan los universitarios, si es el transporte público, en un 70%. Ahí también destacar la cuestión de la política pública del BEC, realmente como hasta un salario indirecto también para las familias de ese estudiante y que bueno, que aporta también a ese principal medio de transporte, que el segundo medio de transporte es la caminata y después aparecen los otros, entonces o toma el colectivo o camina, no hay mucha opción. Y bueno, y eso nos permite también este dato, estos datos que arrojan la encuesta, permite esto, ¿no? Primero, seguir potenciando a Posadas como ciudad universitaria, consolidar esas ideas, fuerzas que nosotros venimos trabajando, que bueno, que son ciudades jóvenes, que son ciudades seguras. Bueno, ahí hay un dato súper importante, que el 80% de los estudiantes universitarios mencionan sentirse seguros en la ciudad. Eso no es un dato menor, o sea, somos una ciudad universitaria segura. En la percepción de ese estudiante se siente segura, y un 80% de percepción. Incluso cuando le vamos a preguntar al resto qué situaciones le generan inseguridad, mencionaron cuestiones de acoso callejero. Mira. Que de hecho no es algo de inseguridad, es algo más cultural, ¿no? Es algo de inseguridad en la calle, obviamente, pero tiene que ver con algo mucho más profundo, que es un tema cultural. Entonces, bueno, muchos aspectos ahí muy interesantes para destacar. Me gusta eso, estamos casi sobre el cierre, pero me gustaría, Mariana, que le comentes a la gente dónde puede ver el detalle fino de todo esto, porque es mucho más amplio, obviamente. Para los tiempos de televisión no ponemos en escena todo esto, pero está bueno que lo vaya a ver aquel que está mirando la nota, o quizás aquel que también tiene bueno, el hijo, la hija, en el último tramo del secundario, y dice, bueno, ¿qué hay para saber de Y también, Cristian, nosotros estamos compartiendo esto con las cámaras empresariales, con la cámara inmobiliaria, porque acá hay un dato que también, incluso para el que está pensando en un emprendimiento, nosotros siempre decimos, si vos estás en el barrio universitario, ¿por qué no poner un kiosco donde los estudiantes se puedan sentar o, no sé, prestar un servicio de vianda, ¿no? Ir pensando como ciudad, cómo acompañar a ese sujeto universitario? Y por eso digo que los datos, los números son ahí no hay discusión. Porque no hay discusión y porque vos sabés dónde apuntás o para un emprendimiento o para remodelar quizás el hogar que tenés, para darle una vía útil también vía alquiler, y pensar un montón de cuestiones, ¿no? Por eso digo que son datos todos muy, muy útiles. ¿Cómo hace la gente para acceder a esto? En la página de gestión de datos Posadas, es la oficina de gestión de datos de la Municipalidad de Posadas, ahí está publicado, están todas las placas y ahí está el informe, que es un informe bastante largo, pero bueno, que sirve para esto que decís, para quien quiera conocer, para las familias, para incluso el que está investigando algún tema relacionado, hay muchísimos datos también que les sirven. Excelente. Seguramente antes del cierre de año, Mariana va a volver para darnos ya el balance general también de todo el trabajo que han hecho. Y quiero destacar esto, trabaja mucho también en la salud mental, en el acompañamiento para los jóvenes, es indispensable todo eso, así que seguramente antes del cierre de este ciclo, de este año, Mariana va a volver para traernos ya directamente todos los datos. Gracias, Mariana, como siempre, por la visita.